tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Porque en el in vitro puede uno estudiar cómo ahora las amibas atacan una célula blanco. Entonces ahora me centro en estudiar cuál es el efecto en las células blanco. Y bueno, tuve la oportunidad de descubrir algunas moléculas que son los primeros blancos del ataque de las amibas. Muchas gracias que siga aquí en el 11 y muchas gracias que está en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Bueno, hoy de estas, como yo me atrevo a decir, de las mentes brillantes de este país, y ahora que platiquemos, usted se va a dar cuenta por qué lo digo. Está con nosotros el doctor Fidel de la Cruz Hernández Hernández. Ahorita le dije, es Fidel, y yo supuse que se apellidaba de la Cruz. Me dice, no, mi nombre es Fidel de la Cruz Hernández Hernández, investigador del CIMBESTAB acá en Zacatenco, y le agradecemos profundamente, doctor, que estés con nosotros. ¿Cómo has estado, doctor? Pues muy bien, y desde luego agradezco la oportunidad de poder decir algo de las muchas cosas que he ido acumulando en la vida académica. Pues te voy a hacer una pregunta así de vida. ¿Cuántos años tienes, doctor? 60. 60, pues que si no has hecho. Pues, A ver, es cierto, como dice tu currículum, que un día te metiste a la Universal y le dijiste a un señor, a ver, ¿cómo se hacen los editoriales? Ah, no, esa fue mi mamá. ¿Tu mamá? Perdón, ¿quería decir tu mamá? Perdón. Sí, mi mamá. Es que... O sea, ¿tocó la puerta del Universal? Es que... ¿Qué edad tendría? Es 45 probablemente, pero es que tiene un paso atrás, porque ella estudió hasta tercero de primaria en el pueblo, un lugar que se llama Martínez de la Torre, Veracruz. Sí, claro, lo conocemos. Y cuando llegó acá a México, muchos años después, ella tenía la inquietud de escribir, de hacer cosas, y eso fue lo que hizo. Fue al Universal, tocó a la puerta y preguntó, ¿quién es el jefe de redacción? Y entonces le dijo, yo quiero escribir los editoriales. Entonces todo el mundo se quedó helado y le dijo, a ver, tráigame una muestra. Y a partir de entonces empezó un proceso muy interesante porque llegábamos en la noche, yo tendría 8 años. ¿Al periódico? Sí, pero cuando llegábamos a la casa, ella tenía una de esas máquinas mecánicas chiquititas, y yo me dormía y se oía tac, 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 tac. Y al día siguiente llegaba y en la noche llegaba llorando. Es que me dijo que aquí está mal la redacción y no sé qué. Pero fue alguien muy, muy, muy dispuesto a ayudarla y después estuvo 10 años escribiendo editoriales en el Universal. Y iban a dejar los editoriales porque no se podía mandar por internet. Ah, claro, parecida, ¿no? Pero además coincidió con el 68. Sí. Entonces mi mamá era como de agente secreto que se iba escondiendo en las ranuritas para poder llegar a la redacción, porque era precisamente la esquina de Bucareli y Reforma, que pasaron muchas cosas rudas ahí. Estaba y Juárez, ¿no? Así son tres cosas, ¿no? Sí. Oye, ¿y a ti qué edad tenías cuando el 68, doctor? 9. 9. ¿Te acuerdas de algo? Sí, claro. No, varias cosas. ¿Sí? Varias cosas. ¿Dónde vivían, En la colonia Álamos. Ah, mira. Y no, yo tengo un recuerdo así como de película también, que cuando íbamos a esa farmacia Nosarco. Claro. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿La farmacia? Nosarco. Nosarco. Había una también ahí que se llamaba Fragoso, ¿no? Estaba enfrente de la París. Era la claro. París y la Nosarco, una enfrente de la otra. Y adentro de la farmacia empezaron a bajar las cortinas y se oían los gritos, los golpes y todo. Y se vio pasar a los estudiantes corriendo y detrás a los granaderos y detrás las tanquetas. Y entonces se veía bajar la cortina de metal hasta que se cerró completamente y estuvimos allí horas esperando a que pasara aquello. Oye, ¿qué calle era, ¿Veis? Ay, no me acuerdo. ¿Quién sabe, verdad? No me acuerdo. Es que la Álamos también fue, es que estaba está a media cuadra del viaducto, está en el viaducto, sí, ¿no? Casi, ¿no? Sí. Oye, a ver, y tu infancia viviendo en la Álamos, pues era de calle, ¿no? Sí, claro. Era de que acabas de comer y te salías al parque o a la calle a jugar fútbol. Sí. Entonces, cada momento que estabas quietecito, ya te echabas a correr a jugar fútbol. Por eso siempre les comento ahora a mis estudiantes, cuando veo los gorditos en el salón, les digo, es que en la primaria había el gordito. Y con ese no te metías porque era gordo de robusto. Sí. Y ahorita pues hay el flaquito, porque todos los demás son
pues demasiado quietecitos, ¿no? Hacen Sí. grasita. Sí, pero fíjate, digamos, yo con una diferencia de años que tengo más que tú, la verdad que sí recuerdo actividad sistemática de nosotros de chicos. No lo digo con ninguna nostalgia, no quiero que nadie diga, es que no, y nos amábamos tanto, nada. Pero sí había como movimiento, ¿no? Juegos en la calle, en fin, ¿no? Que eso también ayudaba pues al desarrollo físico, ¿no? Sí, claro. claro. ¿Cómo decidiste? ¿A qué fue pasando en tu vida? A ver, ¿hubo algo que detonó en que empezaras a estudiar a lo que te dedicaste? Todas estas cosas que le pasan a uno cuando es joven, si un maestro, o un día estabas en tu casa y algo apareció, alguna cosa así. Sí. De hecho, mis papás siempre estaban muy al pendiente de buscar mis vocaciones y me regalaban algún juguete para ver si era lo propio, ¿no? Sí. Entonces, de una de estos vendedores de enciclopedias, Sí. una vez le vendió a mi papá una oferta que traía un microscopio. O sea, en la enciclopedia más y le regalamos en la compra de esta enciclopedia Bueno, un microscopio. Así como regalado, no. Pero venía en el paquete un microscopio, y era un microscopio que tenía muy buena óptica y muy buena mecánica. Ajá. Entonces, pues ahora sí que como chivo en cristalería, ¿no? Un charquito, una planta, un insecto. Y en el manual del microscopio, fue una cosa muy autodidacta, venía la sugerencia de que se hiciera un cuaderno de protocolos. Entonces, igual a los 10 años empecé a hacer mi cuaderno de observaciones, que cuando yo llegué a la universidad, un rotífero. Ah, pues sí, aquí está mi cuaderno de protocolos. Un organismo, lo que fuera, sí, ya yo había tenido alguna experiencia personal e individual. Oye, es muy interesante, doctor. Deja que lo diga yo para que tú no te pongas en apuros. Imagínate, esto de alguna otra manera lo aprendiste a los 10 años. Sí, Y que se convirtió, ahora sí que luego dicen, infancia es destino, ¿no? sí. Oye, sí. en la primaria y secundaria le estudiaste ahí por la Álamos, supongo. Sí, en una escuela que se llama Andrés Quintana Roo y que a la fecha todavía existe. Bueno, eso es bueno, ¿no? Educación pública, bien formada, todo eso. Era un colegio. Colegio. Pero también fue otra de esas cosas que vienen del cuidado de mi mamá, porque de los editoriales en el Universal alguna vez recibí una carta de presidencia por un comentario que hizo de alguna cosa que hizo el gobierno. Y entonces ella escribió solicitando una beca, entonces me mandaron una carta para que fuera a la SEP y yo hice la mitad de la primaria y la secundaria con beca de la SEP patrocinada desde presidencia. Uf. ¿Quién era el presidente? Díaz Ordaz. Fíjate qué cosas, ¿no? Sí. O sea, como un presidente con esas características que al final quedó, al fin y al cabo, pues bueno, habrán pasado muchas cosas como la tuya, ¿no? Seguramente. Seguramente, ¿no? Sí. A ver, sí. ¿cómo decides irte al CUM? Entendiendo que el CUM es una escuela en donde tenías que pagar. Bueno, yo fui hijo único. Entonces, a pesar de que mi familia no era muy pudiente, digamos, estábamos más o menos en condiciones de poderlo pagar. Y en un festival de la secundaria alquilaron el auditorio del CUM y dije, ¿qué lugar tan bonito? Sí. Y ya, me fui para allá. Pues a mí lo que más me gustaba del CUM era la cancha de fútbol. Ah, claro, era maravillosa. Ahora ya es sintética. Y es sintética y Ya juegan también fútbol sintética, americano, sí. etcétera, ¿no? Sí. El equipo de americano tenía la mascota del Gamo. El Gamo, que claro. cuando creció nos agarraba topes a la mitad de los partidos. Entonces yo era el portero de uno de los salones, ahí llegaba el Gamo y me sacaba de la portería y me metían gol y protestaba, pero pues, Porque estaba delatoso el Gamo. claro. Oye, ¿cómo defines esta parte de tu carrera? Irte a la UAM, con una UAM que tiene poco tiempo de haberse hecho 2 años, y que de repente decides, ¡pum!, me voy a la UAM. ¿Estaba claro lo que ibas a estudiar o no? Casi. Casi. Porque en la UAM hubo carreras con nuevos nombres. Ajá. Entonces... Todo era como diferente, ¿verdad? Sí. Sí. Y yo originalmente fui a una carrera que era bioquímica industrial, pero como está el programa del tronco general, tronco común, básico, Tronco común. tronco básico y ya la materia. Sí, tronco común, tronco divisional y tronco de carrera. Ajá, exacto. Entonces ya cuando hice la primera parte de la carrera, vi la opción de biología experimental y dije, no, pues esto es lo mío. Aquí me quedo. Sí. A ver, ¿y eso qué decía tu mamá mientras? Ah, no, Haz ya... lo que quieras, mijo. Sí, Haz lo que por quieras. supuesto. Ella jaló conmigo toda la niñez Sí. y en estas aventuras locas de ir a
proponer proyectos de guiones de radio, canciones, etcétera. Ella formó parte de la Sociedad de Autores y Compositores. Y la otra aventura de la niñez fue esto de que fue a proponer un guión de radio. Sí. Y el señor que le recibió... ¿A dónde fue, te acuerdas? En un edificio sobre el eje central, enfrentito de la Plaza de las Tres Culturas. Sí. Entonces, pues, el señor no le aceptó el guión, pero me dio un script y me dice, lee esto. Entonces mi mamá tuvo siempre mucho interés en que yo leyera muy bien. Cuando entré a la preprimaria me aburría porque sabía leer, sabía escribir, sabía sumar. Y cuando me dan a leer aquello, igual a los 8 años, en el 68, lo leí muy bien. Y me dice, ahora ponle tal entonación. Lo leí mejor todavía, saco otro script y me dice, te presentes el miércoles a grabar en la RCN. Radio Cadena Nacional. Uh-huh. Y entonces hice 2 radionovelas haciendo papeles de niños. Te digo, doctor, que eres una caja de monerías. Mira nomás, más allá de lo que has hecho en términos profesionales, esta infancia y juventud estuvo movida. Sí, y bueno, lo que también suena como a guión cinematográfico es cómo terminó lo del radio. A ver. Porque este señor era un señor muy nervioso, entonces incluso cuando me daba los scripts temblaban sus manos. Y cuando fue el 2 de octubre, él estaba trabajando en el 6º piso, enfrente de la Plaza de las Tres Culturas. Oh, sí, claro. Entonces él vio el evento y varios días después él no regresó a su casa, lo van a buscar y estaba desmayado abajo del escritorio y murió a los cuantos días. Oh. Entonces con eso se acabó mi carrera en el radio. Tu carrera en el radio. Bueno, yo te lo agradezco porque si no a lo mejor estarías en mi lugar, doctor, y yo difícilmente estaría en el tuyo. No, imposible. Oye, imposible. a ver, terminas la carrera, había tesis de licenciatura, ¿sí? Oye, había tesis de licenciatura. No. Había trabajo final, que era Sí. trabajo de investigación. Sí. Y era colectivo. No. En este caso fue individual. Fue individual. ¿Sobre qué lo hiciste, doctor? Lo hice con una iniciativa que en la UAM está todavía a la fecha el grupo del doctor Miguel Betancur Rule, que ellos trabajaban en ese tiempo cosas de cromosomas humanos, pero con una estudiante mayor que yo que había terminado la carrera con el doctor, tuvimos la iniciativa de hacer la investigación de los cromosomas de una rana de la fauna mexicana. Entonces reportamos el cariotipo de la rana leopardo mexicana. Leopardo mexicano. Ajá. Es el nombre de... El nombre común, digamos, entonces se llamaba rana pipiens, ahora ya cambió de nombre. Ahora se llama rana berlandieri trilobata, sí. Usamos los nombres. Sí. No, pero también hay que verlos pasar por lo menos, ¿no? Sí, sí. Y al final, a la hora de hacer ya los reportes, yo ya empecé a ir al Cinvestav a hacer los cursos de prerequisitos. Y allí tuve la oportunidad de que un estudiante de doctorado, que era un señor muy mayor, ya era un señor jubilado que se metió a hacer el doctorado, me ayudó a hacer las impresiones de las fotos, porque todo era físico. Sí. Y entonces ya hice mis ejemplares del trabajo de recepción y con ese me titulé, pero ya estaba yo en la maestría. Oye, a ver, espérame, terminas la licenciatura estando ya en la maestría. Si entiendo bien, ¿sí? Terminas la licenciatura y ya estabas en la maestría. Sí. Bueno, eso por todos estos méritos y relaciones que te hiciste de ellas lo más que se pudo en Cinvestav. ¿Qué pasa en Cinvestav? Porque cuando uno habla de Cinvestav, uno habla como de la gran institución, de una de las grandes instituciones, el Poli, bueno, Cinvestav, la UNAM y muchas otras, la UAM misma, ¿no? De investigación científica, ¿no? Sí, el Cinvestav yo creo que es algo que debiera de publicitarse más, porque desde su fundación se pretende que tenga el nivel de cualquier institución del mundo. Entonces, eran los cursos muy complicados y siempre teníamos invitados extranjeros y las colaboraciones de los proyectos siempre eran, no sé, con Harvard, con Oxford, con la Universidad de California, etcétera. Entonces sigue siendo un lugar de mucho movimiento académico y que no pretende que aprendamos, sino que seamos pares con todo lo que hay en el mundo. Entonces, en esta situación tengo un profesor chileno que estudia cáncer y otro profesor que estudiaba genética bacteriana, y con ellos tengo muchas oportunidades de aprender de estos temas, y en particular otro profesor ya mexicano que había hecho el doctorado en la Universidad de California,
trabajando estas cosas que la gente dice, ¿qué es eso? ¿No? Sí. La genética de un fago. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un virus que se come bacterias, por eso se llama fago, ¿no? La palabra fago es comer. Sí, comer. Y entonces esta formación con estos profesores yo creo que fue fundamental porque me permite tomar la teoría y la práctica de la genética en general. Y entonces también allí ocurre todo un movimiento que estuvo coordinado por el doctor Martínez Palomo, que consigue dinero internacional para que varios grupos de investigación trabajen molecularmente a la amiba histolítica, que en ese tiempo todo era un problema importante de salud. Entonces México... Amibas. Así para decirlo claro. Las amibas Sí. que le dan a uno cuando se come tacos en la calle. Y México se convierte en un líder mundial en la investigación, pero de biología molecular, celular, microscopía electrónica, con este parásito. Entonces, en la maestría y en el doctorado trabajo con la doctora Esther Orozco para hacer tesis con A ver, este ¿la protozoario. tesis de maestría cuál es? La tesis de maestría fue obtener por primera vez en el mundo mutantes de entamoeba histolítica con distintos fenotipos que incluyen resistencia a antibióticos y que incluye también diferencias en patogenicidad. Entonces, esto ya, manejándolo desde el punto de vista de la genética, es importante porque permite hacer comparaciones entre lo normal y lo mutante para ir encontrando cuáles son las piezas que fallan en una y en otra para hacer esta diferencia en el funcionamiento y que eventualmente puede llevar a la larga al descubrimiento de vacunas, de drogas, claro. etcétera. Entonces, ¿Y el doctorado ahí qué pasa? ¿Sigues en la misma línea? Sigo en la misma línea, pero ahora digamos que me cambio de lado, porque en el in vitro Sí. puede uno estudiar cómo ahora las amibas atacan una célula blanco. Entonces ahora me centro en estudiar cuál es el efecto en las células blanco. Sí. Y bueno, tuve la oportunidad de descubrir algunas moléculas que son los primeros blancos del ataque de las amibas. Ajá. Oye, ¿qué pasa cuando terminas el doctorado? Porque se vuelve esto una carrera interminable, ¿no? Sí. Cuando termino el doctorado hay una expansión del CIMBESTAB, se crea el departamento que entonces se llamaba de Patología Experimental y una enfermedad muy importante a nivel mundial, que es la malaria, se crea la iniciativa de que alguien la tiene que estudiar. Entonces yo recién graduado de doctorado me ofrecen la oportunidad... Y no estando tan lejos del tema, ¿no? Más bien también. No, pero es que inmediatamente hago como otro grado, digamos, porque empiezo a tomar cursos tanto de malaria como de los mosquitos transmisores de la malaria. Sí. Entonces eso es un parteaguas muy importante, sobre todo por la cuestión de regresar un poco a la biología general, porque estudiando a los mosquitos, ahora se estudian varios insectos, que es en lo que estamos ahora más interesados, y estudiamos, por una parte, los mosquitos vectores, tanto de la malaria como de las enfermedades virales, dengue, chikungunya, zika, que son los mismos mosquitos, pero además del rojo mexicano. Eso me da mucho gusto. A ver. Pues la cochinilla del nopal, que es la única fuente del colorante del rojo carmín. Entonces, hace algunos años, aprovechando todo el conocimiento que nosotros sacamos en la cuestión de la entomología molecular, descubrimos cosas en la cochinilla que son muy especiales, que es desde lo más básico. ¿Para qué le sirve a la cochinilla producir el color rojo? Y esto es algo que fue muy llamativo porque es el sistema inmunológico de la cochinilla, es como la cochinilla se defiende de las infecciones. Con esa producción. Exactamente. Que tiene muchos usos, ¿no? Sí, es maravilloso. Sí. O sea, le cambia a uno las sales, el pH y demás, cambia los tonos de color. E incluso en las farmacopeas de la Nueva España hay aplicaciones que son farmacéuticas y que se perdieron. Entonces están entre las cosas que nosotros quisiéramos rescatar ahora con el estudio de la ¿Hay manera cochinilla. de rescatar? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, sí, no, sí, no sí. es algo que esté en extinción. No. ¿No? No. Pero Sí. pasa una cosa importante. De ser el tercer producto más importante económicamente de la Nueva España, actualmente solo quedan así parchecitos de producción de la cochinilla del nopal. Entonces ahora tenemos colaboración sobre todo con una empresa en Oaxaca, que son nuestros proveedores del insecto para hacer los experimentos.
Oye, te vas al extranjero. ¿Y eso qué fue? Como parte de los cursos para ampliar mi campo y ir más allá de las amibas, Sí. tuve la oportunidad de ir primero a una cosa que era un curso internacional de biología molecular de parásitos. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Sí, todas mis salidas, excepto la del año pasado, han sido relativamente cortas, entre 3 y 6 meses. Cuando llegas a Colorado, Sí. cuando llegas a Colorado, algo que siempre me acabo preguntando un poco, porque en el fondo me acabo preguntando, como muchos, el nivel académico que tienen nuestras instituciones. O sea, te diría, para decirlo a lo mejor medio que eras portero, ¿no? ¿Tenemos un buen nivel de juego y peleamos al tú por tú con cualquier selección del mundo? ¿O cómo viste las cosas? Híjole, a la hora de llegar después de la formación del Sí, Cinvestav, del doctorado. yo creo que es tan bueno como cualquiera. De hecho, en muchos lugares, ahora sí que he estado en varios lugares en el extranjero, los estudiantes mexicanos tienen ventaja Mira. porque, aparte de la formación, tienen la pobreza. En el sentido de que Sí, todos sí. le hemos tenido que reparar un equipo, leer el manual y no llamar al técnico, o sea, hacer toda una Arreglar la serie de cosas. televisión. Arreglar la televisión, claro. Sí. Entonces, esa capacidad de no quedarse clavado en un lugar porque no se puede, o sea, el sí se puede del béisbol, Sí, claro. es una cosa que debiéramos de hacernos conscientes de que es idiosincrática de nuestro país. Oye, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora, estamos extendiendo lo de la cochinilla porque una cosa muy importante también es que para la producción del colorante, el colorante se produce principalmente durante la gestación, Ah. durante el desarrollo embrionario. Entonces, algo que nadie ha estudiado es el Es desarrollo así embrionario. rojo, ¿verdad? Sí, Rojo auténticamente. rojo. ¿Rojo sí. carmín? Rojo carmín, exactamente. Sí. Tenía muchos usos. Por ejemplo, los indígenas, los aztecas, lo secaban y entonces se lo ponían las mujeres. Y Está para la pintura, ¿no? Para pintar. Los Claro, pintores, hay claro. varias obras muy importantes. claro, pero de hecho los cosméticos finos Sí. son, a la fecha, carmín. Y a las chicas cuando doy una clase les pregunto, ¿y tu novio te regaló un colorete o un lápiz labial? ¿Te fijaste en la fórmula? ¿Cuál era la fórmula? Porque si es una sustancia de síntesis química, no te quiere. Porque los rojos y los amarillos se han probado que son carcinogénicos. Ay. Entonces, pues allí es una de las cosas de productos naturales que sí es importante que sea natural. Y es una de las razones para continuar este estudio. Y aparte de eso, bueno, tenemos el espectro de estar buscando algunas drogas contra la malaria Sí. y de estar buscando cosas de la biología molecular de los mosquitos para ver cómo interactúan con los patógenos. Sí. Que a la larga, pues es una manera en la que vamos a encontrar alternativas a cosas tan tremendas como los insecticidas para poder controlar la transmisión de enfermedades. Los insecticidas, vaya, son muy satanizados, pero en su momento cambiaron la historia del mundo. Bueno, sí. Y tenemos que dar el siguiente paso a hacer ahora métodos de control de la transmisión. En donde superemos a los insecticidas. Exactamente. Oye, déjame preguntarte para cerrar, doctor. De esta área en la que tú estás, ¿de qué nos debemos de preocupar como sociedad en términos de nuestra salud y de las muchas cosas que tú investigas? Pues yo creo que principalmente desde las bases, desde la educación en ciencia. Porque, bueno, incluso Carl Sagan escribe un libro que se llama La ciencia y sus demonios, donde habla de la importancia de que todo el mundo debemos de tener una cierta formación científica, de tal manera que simplemente no nos vean la cara, ¿no? Estaba viendo ahorita en la entrada del programa, o antes de entrar aquí al programa, el programa del consumidor. Sí, Y la lectura de las etiquetas y todo esto, y las etiquetas engañosas. Entonces, si tiene uno una formación científica, es más difícil que te engañen con Sí. las etiquetas Sí, engañosas. porque ves las etiquetas y te sientes ya tranquilo, pero vete a saber lo que dicen las etiquetas. Exacto, ese es el punto. Oye, ¿y de qué el paludismo y estas enfermedades en México están erradicadas o no? No. En el mundo, lo que pasa es que el concepto de erradicación cambió. Ahora, para hablar de erradicación, tendría que erradicarse en todo el mundo. Entonces, hay ahora varias fases y México está en una frontera entre las fases anteriores a la erradicación que se llaman preeliminación y eliminación. De hecho, México es, y debiera de saberse también, un campeón mundial en el control de la malaria. Pero
pero no se han erradicado los mosquitos transmisores y por otra parte, habiendo personas portadoras, pudiera volverse a transmitir. Y algo que está pasando ahora con esto de la inmigración sin control, pues vienen personas de Sudamérica y de Centroamérica que pueden ser portadoras. Pueden ser portadoras. Y entonces, pues tenemos... Como nos está pasando con el sarampión. Exactamente. Sí. Doctor, ¿nos podemos sacar una fotografía de despedida? Por supuesto. Y te voy a hacer una pregunta ya para despedirnos. A ver. Aquí para que salgamos. ¿Cómo ves toda esta política científica hoy de nuestro sexenio, de lo que está pasando? ¿Hay algo que te inquiete? ¿Están tomando buenas medidas? ¿Qué alcanzas a apreciar, doctor? Híjole, pues estoy francamente preocupado porque por una parte se está ideologizando demasiado la cuestión de la ciencia. De la ciencia. Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con la evaluación, con el apoyo a proyectos que pues se han quedado y que no están funcionando ahora. Sí, bueno, eso que dices, sí, viniendo de ti, que se anote. Tanto gusto. El gusto es mío. Fidel de la Cruz. Hernández Hernández. Hernández Hernández, muchas gracias. Pásala bien, hasta la próxima, adiós.